Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, Santiago capítulo 5. La semana pasada vimos versículos del 1 al 6 y hoy vamos a ver versículos 7 al 12. Poco a poco nos estamos acercando al fin de esta carta y esta carta ha sido, creo yo, en la manera personal, muy edificante y muy retadora también, en el sentido de que yo me tengo que dar cuenta de que hay cierto estilo de vida, cierta forma de vivir, cierta forma de practicar la fe cristiana que a Dios le agrada. Y si no lo estamos haciendo de esta manera, entonces yo le tendría que decir, la forma en que está viviendo su fe no le agrada a Dios, porque si es su fe no se apega a lo que la palabra de Dios dice, entonces no es una fe que le agrada a Dios. En las últimas semanas estuvimos hablando sobre, la última semana en particular, sobre esta situación que se da entre personas que abusan de sus posesiones o sus riquezas, o abusan de la condición en la que Dios está y oprimen a personas que están en una situación inferior o una situación más precaria que otra, ¿verdad? Entonces vimos que hay sufrimiento. La verdad es que para el cristiano, para aquella persona que quiere vivir de una manera justa en esta tierra, una manera que quiere vivir de una manera piadosa, sirviendo al Señor, siendo fiel a Dios, lo más probable es que mientras estemos en esta tierra van a haber aflicción, va a haber sufrimiento, vamos a tener que pasar situaciones adversas. Entonces, teniendo eso en mente, es que vamos a pasar y comenzar a estudiar el siguiente pasaje, empezando en el versículo 7. Dice versículo 7, Santiago capítulo 5, versículo 7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. O sea, esa primera expresión al versículo, cuando dice por tanto, es una expresión que está diciendo, como quien dice, ahorita vamos a empezar a concluir. Vamos a concluir lo que hemos estado hablando y vamos a empezar a cerrar el mensaje de Dios, pero necesitamos que quede claro, necesitamos que quede concluido todo lo que nosotros hemos estado hablando, especialmente teniendo en mente el pasaje anterior de la realidad del sufrimiento que hay para una persona que quiere vivir de una manera justa en esta tierra. Por tanto, porque lo más probable es que mientras estemos en la tierra vamos a servir, vamos a sufrir. Entonces viene Santiago y nos dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. El término que usamos cuando hablamos de paciencia, normalmente se nos viene a la mente cuando una persona va al médico y tiene que sentarse afuera del consultorio a esperar, y se le dice que esa persona es un paciente, ¿verdad? Porque está esperando. Y a veces usamos la paciencia en el sentido de alguien que, como le decimos, no le sacamos carrera, ¿verdad? Sino que tiene paciencia. Pero no estamos hablando de este sentido, sino estamos hablando de aquella persona que tiene constancia, ¿verdad? Que está esperando un objetivo, que está luchando por una meta y va a perseverar y va a continuar y va a seguir, y a pesar de las dificultades, de los tropiezos y de cualquier adversidad que se le venga, esta persona va a seguir adelante y va a avanzar y va a caminar hacia sus objetivos. Esta es la idea de paciencia, es la idea de una persona constante, es la idea de una persona firme, de una persona que tiene claro lo que está esperando y no va a haber nada que lo mueva de esperar aquello, de querer lograr aquello que se ha propuesto alcanzar, de lograr tener aquello que ha estado esperando. Entonces la exhortación de Santiago para nosotros es: seamos pacientes, seamos perseverantes, continuemos haciendo lo que Dios nos ha pedido. La pregunta es: ¿hasta cuándo vamos nosotros a seguir haciendo esto que Dios nos ha pedido? Si en la tierra tenemos sufrimiento, si hay alguien que abusa de nosotros, si hay alguien que se está aprovechando de nuestra fe, y la pregunta para nosotros es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que una persona tome ventaja de nosotros? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a sufrir sirviendo al Señor aquí, aún sabiendo que las personas muchas veces no quieren escuchar el mensaje de Dios? Entonces la pregunta es, la contesta en el versículo 7. Santiago dice: tengamos paciencia
hasta la venida del Señor. Es necesario que nosotros perseveremos, es necesario que nosotros nos mantengamos firmes hasta que Cristo venga en la tierra. Ustedes de repente se ponen a pensar, y yo me he puesto a pensar que desde que tengo memoria se me ha dicho que Cristo viene pronto. Desde que, no me acuerdo, no sé qué edad tenía cuando empecé y escuché hablar de Jesucristo, y un mensaje que yo escuché hablar de Jesucristo desde los primeros días que alguien me habló de Jesucristo es que Cristo viene pronto. Y verdaderamente la palabra presenta la venida del Señor como un evento que está pronto, un evento que está cercano, un evento que está ya listo para suceder. Pero muchas personas, y de hecho hay muchos críticos, gente que critica el cristianismo y que critica la palabra de Dios, que dice, bueno, pero ¿hace cuánto estuvo Cristo aquí en la tierra? Ya van a haber casi 2000 años desde que Cristo estuvo en la tierra, casi 2000 años desde que Cristo murió, por tanto casi 2000 años desde que Cristo ascendió, ¿verdad? Entonces han pasado casi 2000 años desde que se dio la promesa de que Cristo venía y Él aún no ha venido. Entonces la pregunta para nosotros debe ser, bueno, si han pasado casi 2000 años y no se cumple la promesa, ¿y entonces por qué nosotros deberíamos estar a la expectativa de que Cristo va a venir pronto? Porque los apóstoles, cuando escribieron las cartas y cuando hablaban de la venida de Cristo, ellos en su mente tenían que Cristo venía pronto. Ellos creían verdaderamente que existía la posibilidad de que Cristo regresara a establecer su reino aquí en la tierra, aún mientras ellos seguían vivos en la tierra. Recuerden que hubo un momento donde le preguntaron a Jesús que si Juan, que se había corrido el rumor de que si Juan iba a vivir un montón de años, porque se creía que Juan iba a vivir hasta que Cristo regresara. Entonces no es que estaban pensando que Juan iba a vivir 2000 o 3000 años. Ellos estaban pensando que a pesar de que ellos pensaban que la venida del Señor era tan próxima, que por lo menos Juan, que quizás era el apóstol más joven, por lo menos él iba a ver la venida del Señor. Pero para ellos era algo cierto, era algo real, algo que lo estaban esperando para su generación. Entonces, ¿pero qué es lo que nos transmite en esencia y qué es lo que Dios quiere de nosotros cuando la Biblia presenta que la venida del Señor está cerca? O sea, lo que Dios quiere es que cada generación que escuche el nombre de Cristo, cada generación de personas que creen en Cristo, se mantenga esperando la venida de Cristo. Dios quiere que cada una de las generaciones de personas que han creído en Cristo considere que Cristo podría venir en su generación. Él quiere que nosotros como iglesia en este momento nos estemos preparando para la venida del Señor. Él quiere que nosotros como iglesia consideremos que Cristo podría venir en nuestra generación. Y si Cristo puede venir en nuestra generación, entonces nosotros deberíamos estar preocupados y deberíamos hacer la pregunta: ¿estamos haciendo lo que Cristo nos dijo que hiciéramos hasta su venida? ¿Estamos cumpliendo con su palabra? Cristo nos va a venir y nos va a encontrar trabajando en su obra como Él esperaba que nosotros estuviéramos, porque Cristo puede venir hoy o mañana, pero que Él puede venir mientras nosotros estemos vivos aún. Cristo puede venir, la venida de Cristo está cerca y nosotros deberíamos tener en nuestro corazón el hecho de que la venida de Cristo puede ser ya. Y es necesario que nos preparemos, es necesario que estemos listos para la venida del Señor. Yo creo que en general quizás todos nosotros tenemos en nuestra mente una parábola que Cristo le contó a los discípulos junto con otro grupo de judíos, una parábola que se le llama comúnmente la parábola de las 10 minas, donde se habla de las 10 vírgenes, donde se relata de que habían 10 vírgenes esperando al novio, y 5 dicen eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes prepararon aceite para sus lámparas. ¿Por qué? Porque como la venida del novio era algo inminente, no se sabía cuándo podía ser, pero se sabía que podía ser ya. Así como podía pasar un día, una semana, podía pasar un año, pero las personas convidadas a la fiesta tenían que estar listas, porque cuando el novio venía y decía vámonos a la fiesta, no había oportunidad de
ir a hacer preparativos. En el momento que el novio pasaba, el cortejo, o sea, la caravana que iba a acompañar al novio a traer la esposa, tenía que estar listo, y el que no estaba listo se quedaba fuera. Dios no quiere que nosotros seamos como las personas que se van a quedar fuera de las bodas del Cordero, de las bodas de Cristo con su iglesia. Cuando Cristo venga a traer a su iglesia, quiere que seamos como las prudentes, que se prepararon, que estaban listas. Pero si nosotros pensamos, no, pero Cristo va a venir, quién sabe, en esta generación todavía no es, mira que están cumpliendo todas las señales de la Biblia, quizás faltan algunas cosas, entonces no hay por qué estar tan preparado ahorita, ¿verdad? Podemos darnos un tiempo de relax, porque de repente Cristo va a venir en la siguiente generación. Pero saben, no sabemos. Nosotros deberíamos considerar que Cristo viene en esta generación. Dice, hay un ejemplo, ¿verdad?, que se presenta aquí, dice en el versículo 7, dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. ¿Saben? Nosotros, mientras esperamos la venida del Señor, tenemos que ser como el labrador. El labrador sale a hacer su trabajo. El labrador sabe que tiene que preparar la tierra, tiene que tener lista la semilla, que tiene que sembrar y tiene que cuidar. Pero él sabe que hay ciertas circunstancias que no están en sus manos. La lluvia no está en sus manos, el que él diga va a llover tal fecha o va a llover tanto tiempo. El labrador entiende que hay cosas que se salen de su control, que lo único que puede hacer es esperar. Y nosotros deberíamos ser como el labrador. Sabemos que hay cosas que las podemos hacer, que podemos evangelizar, discipular, trabajar, congregarnos, buscar personas, extender el reino y trabajar duro, Pero hay cosas que nosotros no las podemos hacer. No podemos convertir a una persona, porque esa es obra del Espíritu Santo. Por muy buen evangelista que yo sea, por muy buen predicador, no puedo hacer que el corazón de una persona cambie. Solo Dios lo puede hacer. Pero yo debo ser como el labrador, que tiro la semilla y tengo la esperanza que va a venir la lluvia, la temprana y la tardía, ¿verdad? Aquella que va a ser necesaria para que la semilla germine y para que produzca. Mientras Cristo viene, nosotros debemos estar a la expectativa, ¿verdad? Haciendo nuestro trabajo, haciéndonos lo que corresponde y confiando que el Señor va a mandar lo que sea necesario para que nuestro trabajo dé fruto hasta la venida del Señor. Y dice el versículo 7, tened también con vosotros paciencia. Vuelve a recalcar esa idea de que necesitamos ser perseverantes, constantes y seguir adelante. Tened también vosotros paciencia, afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. La Biblia presenta la vida de un cristiano como una carrera. Yo no sé cuántos de ustedes aquí han estado, o se han inscrito o han participado en una carrera. Yo participé en una y casi me muero. Fue una cosa terriblemente difícil. Pero quiero decirles algo que aprendí. No era una carrera tan extensa, solo era una carrera de 10 kilómetros. Entonces, yo llego, ¿verdad? Y comienzo y voy emocionado a participar, a compartir de la carrera. ¿Y saben qué pasa? Cuando uno comienza una carrera, ¿cómo está la energía? ¿Cómo está el ánimo de una persona que recién comienza una carrera? Vamos, ¿verdad? Vamos con energía, vamos confiando, vamos alegres, tenemos una meta y vamos con toda la energía posible. Pero ¿saben qué pasa? A medida que va transcurriendo el tiempo y la distancia en una carrera, nos vamos cansando, nos vamos agotando y en cierta medida nos vamos desanimando. Y yo cuando iba en esa carrera, yo pensaba que si había sido una buena idea haberme inscrito en esa carrera. Yo decía, qué locura la que hice, correr 10 kilómetros, no entrené ni un día. Entonces llegué a correr la carrera y yo decía, qué locura, cómo me metí a esto, porque ya el corazón sentía que no aguantaba, sentía que mi cuerpo estaba pero en una situación de un cansancio tan extremo, y todavía pensaba, y me falta tanto todavía para completar la carrera, decía yo. Y hubieron varios momentos donde yo consideraba que era mejor retirarme porque miraba que faltaba tanto y yo ya sentía que mi cuerpo no aguantaba. Entonces, en el trayecto hubo una parte que me debilitó, que me cansó. Pero saben, cuando llegué a un punto donde yo me di cuenta que la meta ya no estaba tan lejos,
Cuando me di cuenta que la meta estaba cerca, cuando me di cuenta que realmente estaba cerca el concluir esa carrera, de alguna manera no sé ni cómo explicarles, pero como que mi cuerpo volvió a tomar fuerza, volvió a tener energía. De hecho, iba caminando ese tramo. Pero cuando me di cuenta que ya estaba la meta cerca, empecé a correr nuevamente. Y empecé a correr con energía. Y a la medida que miraba la meta más cerca, más corría. Y como que tenía más fuerza y nuevamente volví a tener ánimo. Y logré concluir la carrera. No gané el primer lugar, ni el segundo, ni el 60, creo. Creo que andaba como por el 150 más o menos en el lugar, pero terminé la carrera. Para mí la alegría era que concluí con gozo esa carrera. Pero saben, cuando uno ve la meta que está cerca, cuando uno considera que la meta está cerca, nuevamente viene el gozo, nuevamente viene energía, nuevamente viene y uno dice, sí se puede, lo podemos lograr. Y eso es lo que Dios quiere cuando pensemos en la segunda venida de Cristo. Pensemos que está cerca. Pensemos que lo único que tenemos que hacer es un poquito más de esfuerzo, que lo único que tenemos que hacer es esforzarnos por un poco de tiempo más, porque ya está tan cerca la venida del Señor que lo voy a dar todo. Ya no me queda más que dar, tengo que darlo todo porque la venida del Señor está cerca. Ya está la meta a la vista. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mente, que la meta está lista. Cristo viene pronto y nosotros tenemos que hacer el último esfuerzo porque la venida del Señor está cerca, ¿saben? Ya no hay más tiempo. En el plan de Dios, ya Dios trató con Israel y está tratando con la iglesia y ya no hay nada más. Lo único que queda más es ver el cumplimiento total de las promesas de Cristo, estableciendo su reino aquí en la tierra y viniendo para gobernar. Y nosotros tenemos que decir si queremos ser parte de ese reino. Y ¿saben? Cristo viene pronto. La meta esté cerca. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante a la puerta. ¿Saben? Algo que nosotros tenemos y algo que la iglesia debe cuidarse mucho es que nosotros nos quejamos mucho. Nos quejamos de cómo el hermano hace una cosa, nos quejamos de cómo canta, nos quejamos de cómo pusieron las sillas, nos quejamos de que si los instrumentos deberían estar a la izquierda, si deberían estar a la derecha, si el data show debe estar en el centro, si debe estar en una orilla, si mejor la batería debe estar en la esquina, si deberíamos reunirnos mejor a las 9 de la mañana o quizás a las 8 porque hay otras iglesias que se reúnen temprano y que el pastor no predica de estos temas sino que predica de otra cosa y que el hermano no visita y que el hermano solo visita a unos, que el hermano trabaja de esta manera, que el otro aquí. Y saben, muchas veces vivimos una vida quejándonos unos de los otros, que el hermano no colabora, que aquel hermano sí da, que yo doy, que aquel no da, y nos estamos quejando, que se toma en cuenta a unos, que no se toma en cuenta a otros. Saben, Dios no quiere que nosotros nos convertemos en una iglesia que se pasa quejando. Saben, la única manera que nosotros podamos pensar y dejar de quejarnos es entender esto que dice el versículo 9. Dice, he aquí el juez está delante de la puerta. Es la idea, Él ya está cerquita, Él ya está aquí en la puerta. Si nosotros tenemos quejas, si hay algo de lo que nosotros nos pudiéramos quejar, el juez ya está cerca. Ya viene Él a hacer justicia. Yo ya no me tengo que quejar. Yo no tengo que estar viviendo una vida de estarme quejando contra el hermano. ¿Por qué? Porque ya viene el juez y va a hacer justicia. Él se va a encargar de poner todas las cosas al descubierto y Él va a revelar todas las intenciones del corazón. Él va a revelar todo aquello que se hizo bien y todo aquello que se hizo mal. Por tanto, no nos estemos quejando. Más bien vivamos a la expectativa de que Cristo ya viene. Y cuando les digo que no nos debemos quejar, no les estoy diciendo que debemos de querer buscar que la iglesia trabaje mejor y de que la iglesia vaya por un buen camino. El hecho de que ustedes puedan decir, ustedes puedan venir a decirme a mí como el pastor, me pueden decir, Juan, he observado ciertas cosas, quisiera hablarlas con usted y me gustaría que consideráramos algunas cosas, ¿verdad? No estoy hablando de que no podemos hablar y comentar y tratar de encontrar soluciones a las cosas que son deficientes. Estoy hablando de aquella actitud que tenemos nosotros de ver como que las cosas no se están haciendo bien, que siempre no se hacen bien.
que siempre deberían de hacerse de otra manera, que mejor lo hacemos a mi manera. Esa es la actitud que a Dios no le agrada. Pero si ustedes observan algo que es dañino para la iglesia y lo quieren platicar y lo hacen con una actitud de mansedumbre y reverencia, como dice la Biblia, buscando la edificación de la iglesia, es excelente. De hecho, el apóstol Pablo tuvo que ir y hablar con el apóstol Pedro diciéndole: aquí hay cosas que se están haciendo de una manera incorrecta. Jetro, el suegro de Moisés, llegó donde Moisés y le dice: Moisés, vas a morir si sigues haciendo de esta manera las cosas. Y le explicó cómo consideraba él que era la mejor forma de hacer las cosas. El problema no es querer la edificación de la iglesia. El problema es estarnos quejando. Y sobre todo es porque no se hace a mi manera, porque no lo hacen de la manera que yo lo veo que es lo mejor. Pero nosotros debemos estar pensando: el juez, Cristo, está a la puerta. En vez de estarme quejando, mejor voy a trabajar. En vez de que Cristo me encuentre quejándome, que me encuentre trabajando, que me encuentre sirviendo, que me encuentre apoyando a mis hermanos, que me encuentre edificando la iglesia, que no venga y me encuentre quejándome. Muchas veces la persona que se queja es la persona que menos trabaja. Entonces no deberíamos ser como estas personas. Cristo está a la puerta, el juez está a la puerta. Él sí va a aclarar todo lo que está sucediendo y Él lo sabe. Por tanto, no debemos quejarnos nosotros los unos a los otros. Versículos 10 y 11 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Saben? Nos pone un nuevo ejemplo, dos ejemplos diferentes. El ejemplo de los profetas y el ejemplo de Job, que de repente para muchas personas la historia de Job es un poco conocida por tanta aflicción que vivió, tanta tribulación que él tuvo siendo una persona justa, que Dios decía: no hay hombre recto como él en la tierra, y a pesar de eso tuvo que pasar mucha tribulación. Pero ¿saben cuál es el ejemplo que nos da Job? Que a pesar de la tribulación, a pesar del sufrimiento, a pesar de las cosas que nosotros no podemos explicar, y a pesar de que no consideremos que merecemos lo que estamos pasando, la Biblia dice que Job nunca encontró despropósito. ¿Qué quiere decir eso? Que Job entendió que siempre todas las cosas que estaban pasándole a él, a pesar de que no le gustaban, a pesar de que renegaba en su carne de lo que le estaba pasando, él siempre entendía: Dios tiene un propósito con lo que está pasando. Por alguna razón Dios está permitiendo que esto pase, y por eso no voy a renegar del propósito y del plan de Dios para mi vida. Renegó de sus situaciones y sí se quejó del sufrimiento que estaba pasando, pero él entendía que Dios estaba obrando, que Dios tenía un propósito para su vida. Entonces mientras nosotros esperamos la venida del Señor, reconozcamos que todo lo que va a pasarnos a nosotros en esta tierra, si tenemos que sufrir, si tenemos que padecer, si en algún momento tenemos abundancia, si en otros momentos tenemos necesidad, si gozamos de salud, si a veces de enfermedad, entendamos que Dios tiene un propósito para cada una de las cosas que nos está pasando a nosotros. Romanos 8:28, muchos se lo saben de memoria, dice que: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No es que a los que aman a Dios todas las cosas les salen bien. La Biblia no dice que todo nos va a salir bien, nos dice que todo nos va a ayudar a bien. No importa si la circunstancia es favorable o desfavorable a nuestros intereses, todo nos va a ayudar a bien, porque Dios está desarrollando un plan en nuestras vidas. Todo tiene un propósito para nosotros. ¿Saben? Los profetas no vivieron una vida fácil. Los profetas hablaban en el nombre de Dios, y por hablar en el nombre de Dios tenían la persecución del mundo para ellos. Muchos de ellos fueron muertos. Muchos de ellos fueron apedreados. En Hebreos 14 dice que unos fueron aserrados, o sea, cortados, maltratados, humillados. Pero ellos esperaban el cumplimiento de la promesa. Ellos tenían en su mente que las promesas de Dios eran firmes, eran reales y que eran genuinas, y que Dios las iba a cumplir. Y por eso pudieron vivir una vida fiel a Dios
a pesar del maltrato, a pesar del sufrimiento, ellos decían, Dios va a cumplir su promesa. Y nosotros deberíamos ser como los profetas. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha dado una promesa, Cristo va a venir. Cristo viene por su iglesia y nosotros deberíamos estar pensando, a pesar del sufrimiento, a pesar de las difícil que se nos haga la vida, ya Cristo va a venir. Cristo va a venir a hacer justicia. Cristo va a venir a entablar un reino de justicia, de paz, de amor, de verdad. Un reino en el que se va a cortar toda corrupción, todo maltrato, toda injusticia. Y va a haber un rey que reine con justicia. Ya no va a haber más abuso, ya no van a haber patronos explotadores, ya no van a haber empleados negligentes, ya no va a haber nada, solo va a haber un reino de justicia. Y así deberíamos estar nosotros como los profetas pensando, pero Dios va a hacer justicia. Nosotros deberíamos tener, pero Cristo viene pronto, pero Cristo va a venir a entablar ese reino poderoso aquí en la tierra. Cristo va a venir a llevar su iglesia. Cristo nos va a tener con Él. Eso va a ser pronto, eso puede ser hoy, eso va a ser, debemos estar pensando, eso puede ser ahorita en mi generación. Yo quiero estar listo para la venida del Señor. El versículo 12 de Santiago dice, pero sobre todo, hermanos míos, miren, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, sino ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Saben, mientras Cristo viene en condenación, mientras Cristo viene, no usemos el nombre de Dios en vano, no nos excusemos en Dios, no manchemos el nombre de Dios, seamos personas que van a exaltar el nombre de Jesucristo. Mientras Cristo venga, vamos a exaltar el nombre de Cristo. Mientras Cristo venga, nosotros somos los encargados de que no se tome el nombre de Dios en vano aquí en la tierra. ¿Y cómo no se va a tomar el nombre de Dios en vano en nuestra tierra, en esta tierra? Cuando nosotros vivamos una vida íntegra delante de Dios y delante de los hombres. Ustedes saben que nosotros, hablando de la cultura hondureña, latinoamericana, en general, no sé en cuántos lugares del mundo, tenemos un problema. Nosotros decimos, ¿a qué hora va a ser la reunión? A las 10. Entonces va a llegar como a las 10:30. No debe ser así, hermanos. Si nosotros decimos la reunión es a las 10, entonces la reunión tiene que comenzar a las 10, ¿verdad? Y si nosotros sabemos que la reunión es a las 10, ¿a qué hora nosotros deberíamos estar aquí en la iglesia? A las 9:50 por lo menos, ¿verdad? Para poder no comenzar de una manera brusca, sino que poder saludarnos unos a otros. Pero no podemos estar con esa forma de decir, sí, es a las 10, pero voy a llegar a las 10:30. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. No debemos comprometernos a algo que no podemos hacer. ¿Saben cuántas veces yo o otra persona de ustedes le habla a alguien y le dice, ¿va a venir al estudio? Sí, ahí voy a estar. Sabiendo en su corazón que no va a poder estar o que no va a querer estar. Eso mancha el nombre de Dios. Eso mancha el nombre de Dios. Eso lo hace que no le vean a usted como una persona íntegra, como una persona verdadera, una persona que quiere honrar el nombre de Dios. Y miren el versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, sobre todo cuidémonos de que mientras estemos en la tierra honremos ese nombre que es sobre todo nombre. Honremos el nombre de Cristo y que nuestras acciones, que nuestra forma de vivir esta vida no deshonre a Dios. Saben que hay un problema muy serio en este momento a nivel empresarial para con los cristianos. Muchas empresas no quieren contratar a personas que son cristianas. ¿Por qué? Porque en sus estadísticas tienen registrado que las personas que son cristianas piden mucho permiso. Son negligentes. Ponen a la iglesia como excusa para trabajar, para no trabajar. Quieren salir antes de la hora. No quieren cumplir con sus responsabilidades. Hay un problema grande. ¿Saben por qué? Porque estas personas no están viviendo una vida íntegra. Cuando debería ser que una persona que ha creído en Cristo debería ser la persona que más se esfuerza, la persona que más trabaja, la persona que llega más temprano a su trabajo,
La persona que se va hasta asegurarse que ha cumplido con su trabajo. La persona que va, en la que el jefe va a decir, yo voy a confiar en esta persona porque esta persona es íntegra, porque esta persona trabaja, porque esta persona se esfuerza, porque esta persona lo da todo por la empresa. Pero no seamos nosotros de aquellas personas que han deshonrado el nombre de Cristo y que por eso poner en un currículum que es cristiano se le vuelva algo negativo para obtener su trabajo. Debería ser que cuando una persona ponga que es cristiano, debería decir, uy, este es el que necesito, porque este sí va a trabajar, este no va a poner excusas, esta persona se va a esforzar, esta persona sí va a dar el todo porque va a querer honrar el nombre de aquel que dice ser su Señor, porque va a exaltar el nombre de Cristo, no va a mentir, no va a robar. Y cuando hablamos de robar, estamos hablando de robar material o robar el tiempo, que también es de la empresa, porque le pagan por ese tiempo. No manchemos el nombre de Cristo. Mientras Cristo venga, vivamos una vida intachable. Hace poco estaba escuchando la historia, una persona narrando una historia de alguien que él se había dado cuenta que había tenido una experiencia un poco particular. Él estaba escuchando de alguien que solía ir con su familia a la playa. Y él se mantenía en la playa, en un lugar donde las aguas en general eran tranquilas, y tenía dos niños relativamente pequeños, menores de 10 años los dos. Y la costumbre era que ellos estaban en la playa jugando, y el papá estaba a la expectativa y observándolos. Pero al parecer hubo un momento donde él no se percató, como que a la playa entró una como corriente marina, y esa agua empezó a llevar a los niños de una manera muy rápida y con fuerza hacia adentro del mar, y los niños no tenían la capacidad de regresar. Entonces él salió hacia la playa, empezó a nadar, encontró a su niña, la mayor, más cerca de la playa, y le dijo: hija, tu hermano pequeño necesita ayuda, yo le voy a ayudar, pero yo voy a venir por ti. Yo quiero que mientras tomo a tu hermano y lo llevo a la playa, como te he enseñado, date la vuelta, ten la cabeza hacia arriba y solo flota. Y solo flota, que yo voy a venir, voy a sacar a tu hermano y pronto regreso por ti. Entonces la niña se puso en la posición de flotar, el papá salió, fue a traer a su hijo, le costó mucho llegar a la playa por la corriente, logró sacar a su hijo, pero cuando empezó a tratar de ubicar a su hija, se dio cuenta que su hija ya no estaba a la vista. Entonces él empezó a pedir ayuda, pronto logró encontrar una persona que tenía una lancha, y con esta persona empezaron a buscar a su hija. Y cuando lograron encontrar a su hija tiempo después, él vio que su hija seguía boca arriba y flotando. Y cuando él se acercó a su hija, él le dice: estoy tan orgulloso de ti, le dice el papá a su hija, estoy tan orgulloso de ti, lo has hecho súper bien, le dice. Y la niña le dice: papá, yo solo hice lo que tú me dijiste que hiciera. Yo sabía que tú ibas a venir, yo solo estaba haciendo lo que tú me dijiste. ¿Saben? Nosotros deberíamos ser así. Nosotros deberíamos ser como esta niña que simplemente cuando Cristo venga, simplemente le digamos: Cristo, sí, yo solo estaba haciendo lo que usted me mandó. Yo solo estaba haciendo aquello que usted me pidió que hiciera. No estoy haciendo nada extraordinario. Simplemente estoy siendo obediente a lo que usted me pide que yo haga. La venida del Señor está cerca. Hace algún tiempo predicó una persona en Impacto Tegucigalpa que trabaja mucho con las misiones, y en Mateo 24, cuando se habla de las señales antes del fin, dice: va a pasar esto, pero todavía no es el fin. Va a pasar ciertas cosas, pero todavía no es el fin. Y dice: pero cuando el evangelio ha sido predicado a toda la criatura, entonces viene el fin. Y él presentó unas estadísticas de muchas de las organizaciones misioneras que han entrado hasta las etnias más profundas en diferentes lugares del mundo,
Y llevan las estadísticas de cuántas etnias y cuántas regiones y cuántas personas no se han evangelizado o no ha llegado el evangelio. Y queda muy poquito. La venida del Señor está cerca. Yo quiero animarles a ustedes a que vivamos como que la venida del Señor puede ser ya. Y que nos preparemos y que sirvamos al Señor y que nos mantengamos haciendo aquello que Cristo nos ha pedido que hagamos. Para que cuando Cristo venga nos diga: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Que nosotros podamos escuchar esas palabras, que Cristo nos diga: entra al gozo de tu Señor. Ahora es tiempo de disfrutar. Ya pasó el tiempo de sufrir, viene el tiempo de disfrutar. Cristo está cerca, hermanos. Vivamos a la expectativa de esa venida de Cristo. No nos hagamos a la idea de que no va a ser pronto. Vivamos como que Cristo está cerca. Vamos a orar. Acompáñenme a orar para que sea Dios el que ponga en nuestro corazón el estar expectativo, esperando esa venida de Cristo. Padre, te doy gracias porque tú eres fiel, Señor. Cuando tú prometes algo, Señor, tú lo cumples. No hay posibilidad, Señor, de que alguna de tus promesas falle. No hay posibilidad alguna de que una de tus palabras quede sin cumplirse, Señor. Porque tú eres fiel y eres todopoderoso y nadie puede evitar que tú cumplas con tu plan. Y sabemos que tu Hijo amado va a venir pronto, Señor, porque es una promesa tuya y es algo seguro, Señor. No sabemos el tiempo, no sabemos cuándo va a ser, Señor, pero sabemos que Cristo está cerca, que su venida está próxima. Y nosotros queremos ser hallados como una iglesia fiel, como una iglesia que se mantuvo firme, constante, paciente, esperando la venida de nuestro Señor. Que nos encuentre trabajando, que nos encuentre ocupados en tu obra, Señor. Que no nos encuentre enredados en los negocios de esta vida, sino que nos encuentre trabajando para el reino de Dios. Gracias, Padre, por tu promesa. Y gracias, Jesús, porque sabemos que tú fuiste fiel hasta la muerte y que por esa fidelidad vas a cumplir con tu promesa de regresar por nosotros. Exaltamos tu nombre porque eres digno y grande y digno de ser supremamente alabado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.